Cientos de personas buscaban entretenerse esa noche de julio, viendo su película favorita en cine, sin saber que vivirían una de las tragedias más impactantes en la historia de Estados Unidos. Un hombre poseído o problemas mentales no vistos a tiempo. Este es el caso de James Holmes y la masacre del Caballero de la Noche. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con nuestro penúltimo video del especial de Halloween. Ya saben que son videos relacionados con este mundo de Halloween y todo a excepción de este, pero siento que el grado de terror en este tiene algo importante. Por eso quise meterlo dentro de los que les conté este mes. Un caso sin duda bastante impactante, con muchas cosas por contarles, pero antes de comenzar sigan en mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram hago cosas similares, también en mi canal de WhatsApp. Aquí les pongo el código QR para que lo encuentren más fácil y suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Bueno, frente a este caso voy a comenzar por los hechos, porque después ya vamos a hablar de la persona como tal, para entenderlo creo que un poco mejor en ese orden. Era el 20 de julio del año 2012, un día como cualquier otro, las personas buscando cómo entretenerse también en su día y varios de ellos decidiendo ir a un cine localizado en el Town Center de Aurora, Colorado, en Estados Unidos. El multicine llamado Century 16, que opera a día de hoy también por Cinemark Theaters, que son parte de los dueños de este lugar y que para ese momento estaban presentando una de las películas más importantes de la época, Batman el Caballero de la Noche o The Dark Knight Rises, esta película muy famosa de Christopher Nolan. Seguramente muchos de ustedes la vieron ya, una de las favoritas del público también a día de hoy. Se presentaba en estos teatros y en todo Estados Unidos, y no era la excepción que varias personas querían ir a verla esa noche. La película se estaba proyectando en la sala 9 muy tarde en la noche. Personas que decidieron ir pues a horas bastante tardes, tipo 11, casi 12 de la noche, y que fue presentada con normalidad. Se piensa que habían alrededor de 400 personas en el teatro, no solo en la sala sino como en el teatro como tal, en el Century 16, y es así como comienza una función con normalidad, todos prestando atención a la película, cuando alrededor de 20 minutos después de que comenzó, un hombre vestido de negro, que también llevaba una máscara de gas en su cara, un chaleco antibalas y varias otras cosas más, comienza a llamar la atención de todos pensando que se trataba de un show como parte de la película, porque también tiene como ese ambiente violento. Este hombre repentinamente saca una especie de gas que activa lanzando en el piso y la sala comienza a llenarse rápidamente de este humo, cosa que tampoco entendían muy bien los asistentes, muchos pensando que igual era parte del show, pero lo que les digo también, cosas que pasaron en cuestión de segundos. Varios de ellos comienzan a sentir irritación en sus ojos, en su nariz, en su boca, al parecer por este gas que en teoría era lacrimógeno, y es ahí cuando este hombre comienza a descargar varias armas que tenía contra las personas que estaban en el auditorio. Se comienzan a escuchar disparos en la sala y obviamente las personas que están dentro del cine y de la sala tratan de cubrirse rápidamente, dándose cuenta que ya no se trata de un simple show, esto es algo más allá, y esta persona sigue disparándole a la mayoría de personas que están en este lugar, especialmente a las que tratan de salir, es a las que más busca para dispararles, personas que se ponen encima de otras para evitar los impactos de bala y también para que estas personas mueran, no sé, en su caso, su hermana, su mamá, siempre como siendo escudos humanos, por así decirlo. Y después de un buen tiempo de estar disparando, finalmente el hombre sale por la puerta de emergencia con todo su cargamento en dirección a su carro. Para este momento ya varias personas habían hecho llamadas al 911 a través de sus celulares, ya fuera dentro de la sala o fuera de la sala, reportando que se escuchaban disparos allí. Las llamadas sin duda eran angustiantes, de personas que no entendían, de otras personas que estaban directamente en la sala pidiendo ayuda a la policía. Hello, 911, where's your emergency?
can't hear you. What address? I can't hear you. Give me the address again. There's gunshots. What address? Say it loud. 15 and 314 for a shooting at Century Theaters, 14300 East Alameda Avenue. They're saying somebody's shooting in the auditorium. 15 and 314, there is at least one person that's been shot, but they're saying there's hundreds of people just running around. Somebody's still shooting inside theater number 9 per an employee. Somebody's spraying gas in here too. Copy, somebody's spraying gas. 15-6, we got another person outside shot in the leg, a female. I got people running out of the theater that were shot in room 9. La policía no tardó mucho tiempo en llegar debido a que se hicieron varios reportes, literalmente entre 30 segundos a un minuto, ya estaba en el lugar de los hechos. Cuando llegan al parqueadero donde encuentran a la persona que había perpetrado estos actos, un hombre en una actitud completamente tranquila, distante, que no hizo nada en lo absoluto, tampoco decidió atentar contra sí mismo y al cual arrestan rápidamente porque la evidencia era más que clara, tenía toda su vestidura que había utilizado en ese momento y también tenía una cantidad de armas, municiones y bombas dentro de su carro. Para ese momento lo suben al coche patrulla, rápidamente lo arrestan y atienden a las cientos de personas que estaban en este lugar heridas, otras que también tristemente ya se encontraban sin vida y otras bastante graves. Para ese momento fue un caos todo, la verdad. Coches de policía llegaban, las ambulancias no podían pasar, entonces muchos de sus coches de policía tenían que llevar a los enfermos en sus propios coches a los hospitales, tratar de atender lo más rápido posible. Como les digo, eran unas 400 personas en el lugar, en donde cientos estaban heridas. No solo las personas que estaban dentro de la sala, sino también en salas contiguas que se habían atravesado los disparos a través de las paredes y habían herido a estas personas. La tragedia ocurre en cuestión de segundos, literalmente pasan 9 minutos desde que este hombre entra a la sala, comienza a disparar, sale y lo arrestan, o sea, es muy rápido todo, pero el hombre no se da la fuga, se lo llevan y lo comienzan a interrogar. Según algunos alegatos de policías en el momento de la captura, este hombre alegaba supuestamente que era el Joker o el Guasón, como le digan en sus países, como lo conozcan, este personaje del mundo de Batman que es el antagonista, por así decirlo. Ya creo que todos lo conocemos y el look de este chico parecía como que daba a entender que sí tenía el pelo rojo también, justamente todo pintado, y la escena era bastante de película. Al capturarlo, la policía comienza a hacer como una investigación y a profundizar más en lo que había pasado. Este hombre, cuando entró a la sala de cine, tenía varias cosas, como ya les había comentado, una máscara de gas, vestía completamente de negro, se había puesto unos audífonos con una canción llamada Becoming Insane de un grupo llamado Infected Mushrooms para no tener que escuchar los gritos ni nada de las personas. Tenía un chaleco antibalas, un casco balístico, mallas antibalas, protectores antibalas, protector de ingle y guantes tácticos. Aparte de eso, encontraron diferentes tipos de armas con las que este hombre había atacado, entre ellos una Remington Express 870 táctica de calibre 12, una MIP-15 con un cargador de 100 rondas, es decir, podían andar 100 balas tranquilamente, y una pistola Glock 22 calibre 40. El hombre había disparado alrededor de 76 veces con todas las armas, que de por sí la segunda arma que les conté no le funcionó, la que más tenía cargas, la de 100 balas, no le funcionó, gracias a la vida, pero el hombre disparó 76 veces, 6 con escopeta, 65 con un rifle semiautomático y 5 con la pistola calibre 40. Y para ese momento y los días siguientes de esta tragedia, que obviamente varias víctimas que estaban en muy grave estado terminan falleciendo, hay un total de 12 víctimas fatales, incluyendo un bebé que no había nacido, es decir, una mujer que estaba embarazada, 70 personas heridas, y de esas 70, 58 pues habían sido por disparos directos. Una tragedia sin duda enorme, de estos tipos de masacres literalmente en Estados Unidos que se dan por pues el tema de las armas, que es bastante complejo. Ya en algún momento yo había hablado de la escuela de Columbine, pero no hemos hecho como un caso profundo de eso, pero muy similar. Después de ese
Este llegó a superar incluso ese ataque y fue demasiado complejo. Pero ¿quién estaba detrás de este caso, de esta catástrofe tan terrible? Ahora sí les voy a hablar del autor de estos hechos. James Egan Holmes nace el 13 de diciembre de 1987. Nace en San Diego, California, sus papás siendo Robert Holmes y Arlene Holmes. Por un lado, su papá siendo matemático, científico, incluso tenía varios títulos en diferentes universidades, entre esas Stanford, UCLA y Berkeley, y su mamá siendo enfermera titulada. Aparte de eso, tiene una hermana mayor y todos ellos también tienen ascendencia de Gran Bretaña, de Inglaterra, pues varias personas de su familia migraron hasta Estados Unidos como parte del Mayflower, que son como todos estos peregrinos que emigraron desde Inglaterra a Estados Unidos. Él se crió en una comunidad cerca de Castroville, en California, un niño aparentemente normal, yendo a su escuela primaria, a su escuela secundaria. Se consideraba una familia de clase media bastante bien, sin ningún tipo de problemas, incluso asistiendo a la iglesia luterana, creyentes de esta rama de la religión, pero sin quitarle ciertos problemas desde muy niño. James fue un chico bastante tímido, un chico que pues era un poco aislado, no tenía casi amigos, hablaba muy poco con otras personas e incluso desde muy pequeño su mamá dice que él comenzó a reportar como ciertos temores a sombras que él veía como en el rabillo del ojo, como figuras que él veía en la oscuridad. También desde muy pequeño comenzó a presentar señales de depresión. Dentro de todo ese tema de retraerse socialmente, a veces se inscribía a los deportes y asistía, pero no creaba como relaciones con otras personas. Se le dificultaba muchísimo la parte social y aparte de eso sufría como una especie justamente de ansiedad social. Le era muy difícil llevar interacciones, lo ponía muy nervioso y se sentía como muy desconectado emocionalmente. Sin embargo, eso no detuvo el hecho de que era un niño muy inteligente, era bastante bueno en muchas cosas, en materias, en cosas que le gustaban. Incluso para el 2006 trabajó como becario para el Instituto Salk de investigación biológica, en donde su jefe lo tituló como una persona muy inteligente que hacía lo que tenía que hacer, pero muy poco comunicativo y socialmente inepto. Literalmente así lo describía. Durante esa época también se muda a San Diego, en donde en teoría su estado mental no es el mejor. Ya venía con todas estas cosas desde muy pequeño, pero como que se acrecentaron los problemas de ver estos llamados fantasmas clavos, que él les decía así como estas figuras que lo atormentaban. Decía que también escuchaba como estos fantasmas, estos seres que golpeaban y martillaban y golpeaban las paredes todas las noches. Y es ahí donde también comienza a visitar a psiquiatras, psicólogos que puedan ayudarle como con ese tema. Se va a la Universidad de California también en 2010, en donde obtiene una licenciatura en neurociencia. Como les digo, igual era bastante inteligente, él incluso tuvo máximos honores dentro de su carrera y también perteneció a varias sociedades de honor a lo largo de ese proceso. Llegó a graduarse siendo el 1% de superior a sus compañeros de clases, con un promedio de 3.949, que es buenísimo, sobre 4. Y lo catalogaban como un chico maduro, con mucha inteligencia intelectual y emocional, pero nuevamente volvía a aparecer el aspecto de ser muy poco sociable. Trabajó una época también con niños de 7 a 14 años, momento donde no tuvo problema alguno con la educación de ellos. La verdad le iba muy bien, no tenía problemas por disciplina y le tenía un gran cariño a esta parte de la población, cosa importante que ya ahorita hablaremos de eso. Y él también recibe una beca de $21,600 para sus estudios por parte de los Institutos Nacionales de Salud, pues por su gran desempeño y por pues la inteligencia que tenía alrededor, frente a otras personas. So you first met Holmes back in middle school? Yeah, I knew him in middle school and high school. And what was his personality like? He was just a quiet, shy guy. He was when he got comfortable, he was kind of witty and smart and make like clever jokes. Clever jokes? Yeah. He's described as having a change in personality. Did you see anything along those lines? As long as I knew him, he was just kind of the same guy. We lost touch around senior year of high school, so I don't know what happened between then and now, but I mean something must have changed. Why is it that you lost touch?
we just stopped having classes together. Again, I don't really know what his social circle was like outside of classes and in school. Sin embargo, él entra a un nuevo programa de neurociencia en Denver en el año 2011 y a partir de allí comienza a decaer más y más su salud mental. Él deja de hablar con compañeros directamente, solo va a clases, no se relaciona con absolutamente nada, pero también comienza a tener problemas dentro de las clases. Comienza a dejar de hacer tareas, a dejar de hacer los deberes, a faltar a clases como tal, y es ahí donde también comienza a llevar como una especie de diario del que después comienzan a hablar con su psiquiatra en realidad para el momento en que todo esto ocurre. Durante ese momento que él está como con ese tema mental tan fuerte, él comienza a tener terapias mucho más constantes y le muestra a su psiquiatra justamente ese diario en donde él habla de diferentes cosas, entre esos pensamientos bastante obsesivos, y habla como de un tema que se me hace demasiado delicado dentro de este caso, van a ver por qué, que es el tema de desvivirse y desvivir a otros. A pesar de todo trataba de llevar una vida normal, igual tenía sus redes sociales, que es raro porque pues no socializaba en persona con nadie, pero a partir de ahí igual tenía su MySpace, tenía páginas para citas con personas, bueno, con chicas, entre esas Match.com y Adult Friend Finder, las cuales de verdad utilizaba, o sea, ahí conocía a diferentes personas e incluso se dice que él también contrataba a ciertas personas en ámbitos íntimos para cosas. Para ese año, en octubre de 2011, el que sigue usando estas aplicaciones, se dice que conoció a una chica, no se sabe su nombre, no se sabe mucha información de ella, supongo que también quiso ser completamente anónima después de todos estos hechos, con la que tuvo como su primera relación, una chica con la que entabló una relación romántica que duró varios meses, pero la cual terminó por la personalidad compleja de él, como que ella empezó a notar que él no tomaba la vida como otras personas, era bastante serio lo de no relacionarse, e incluso él comenzó a expresarle a ella en ocasiones su idea de desvivir a otras personas, cosa que a ella le preocupaba bastante y siempre le decía como, oye, busca ayuda, no sé, hay algo mejor, y por esas razones que yo pues entiendo completamente a la chica, ella se sintió desconectada y dijo, no, pues hasta aquí vamos y ya no más. Se dice que durante un tiempo terminaron, volvieron, pero ese espacio de regresar no duró mucho tiempo y para febrero de 2012 ellos dejan su relación finalmente, ya sin vuelta atrás, a lo que su psiquiatra siempre aseguró que parte de sus problemas después se darían por esa ruptura. Fue un momento muy difícil que él no supo cómo gestionar. La doctora Lynn Fenton se convirtió en su psiquiatra de cabecera, la que conocía sus historias, la que sabía lo que estaba pasando por la mente de él, y a pesar de que a veces iba a sus sesiones, a veces no iba, como que era bastante intermitente y ella intentaba llevar el proceso de la mejor forma. En junio de 2012 se dice que él le mandó un correo amenazante a la doctora, seguramente por las cosas que él decía o algún pensamiento que ocurrió en la mente de él, y comenzaron a dejar de tener citas. Ella dicen que comenzó a construir un plan para ayudar a James a recibir la terapia que realmente necesitara, pero a partir de ahí ellos no se volvieron a ver. Su psicóloga a partir de ese momento hizo como un análisis de todo lo que estaba pasando con él y dijo que tenía fobia social, pensamientos psicóticos y probablemente esto sería producto de un trastorno llamado esquizoide de la personalidad, que es una especie de esquizofrenia combinada con algo de la personalidad, entre ellos depresión, ansiedad, algunas cosas de estas. A partir de ahí se comienzan a mezclar muchas experiencias de vida en James, seguramente todo su miedo extremo a las sombras, a lo que él veía, aparte de eso como una frustración muy grande, por ejemplo en tema de deportes, porque les dije que él fue parte de varios equipos durante su infancia y su crecimiento. Él asistía a las clases pero no se relacionaba con absolutamente nadie y de por sí no era muy bueno, o sea, como que no lograba destacar en ninguno de este tipo de cosas. Aparte de eso, el tema de ser tímido, de que sus relaciones no estaban fluyendo, y también comenzó a obsesionarse en teoría con videojuegos. Él quería llegar a ser el número 1 en juegos como el WoW, el World of Warcraft, y también jugaba constantemente Call of Duty. Comenzó también a hacer experimentos caseros de armas, de cosas así, incluso llegó a hacer un lanzallamas. Y también en ese diario que les dije que pues lo compartía a veces con su psiquiatra, que ya no estaban juntos trabajando, escribía como sobre mundos alternos e ideas que se le venían a la mente, sobre cosas que quería crear, mundos intercambiables, bueno, una cosa bastante particular. Aparte de esto, dicen que él en foros de internet también se ponía apodos específicos, algunos como Classic Jimbo o The Joker, pero esto sí todavía como que no lo he podido comprobar como tal.
Cuando todo esto ocurre, como ven, pues comienza a gestionarse la información de una forma que no es tan cierta, y esto me parece muy importante hacerlo en este caso porque yo me acuerdo muy en específico cuando ocurrió esto, porque no sé por qué de esta tragedia me acuerdo muchísimo, que no solo la gente dejó de ir a los cines porque les daba pánico que eso comenzara a ocurrir en todo lado, sino que la gente decía que él lo había hecho porque era muy fan de Batman, que él se identificaba como el Joker y que pues estaba jugando como con este personaje. Pero investigando este caso se me hace muy importante aclararles esto: él nunca fue fan de Batman en realidad, y él nunca se identificó como el Joker. Incluso cuando la policía dijo que cuando lo capturó él dijo que él era el Joker, es falso, eso no pasó. Incluso los policías salieron después a dar declaraciones que eso no había ocurrido, que fueron como cosas del momento, de los medios que lo manejaron así, pero que no fue cierto que él se identificara de esa forma, y él simplemente escogió esta función porque él pensó que tendría más cantidad de personas, que habrían más personas viéndolo, y él quería como generar un mayor impacto. Pero que él fuese fan de Joker y de la película y se relacionara con esa idea no es verdad, para que lo sepan. Entonces siento que eso le da un grado de interés al caso bastante importante, porque en esa época cuando ocurrió, siento que estoy hablando como a los años 90, pero en realidad no fue tanto atrás, fue una época en donde culpaban a los personajes de las películas por este tipo de cosas cuando no es cierto, como que la relación no estaba en lo absoluto, y esto se trata más de un problema muy muy profundo relacionados con la vida de James. La policía comienza a hacer el proceso completo de la investigación de esto, pero antes de continuar, que es bastante curioso, James le confiesa a la policía que en su apartamento había dejado una gran cantidad de explosivos muy peligrosos, y la policía literalmente fue allí, acá están viendo las imágenes, como que rompieron las ventanas por fuera e introdujeron un robot para lograr desarmar todas las bombas que él tenía. O sea, de verdad tenía un montón de bombas, tenía un montón de sustancias químicas que iban a crear pues una mega explosión, que fue bastante curioso porque el día en que él ejecutó su plan, uno, él pensaba que no sobreviviría, pero tampoco se intentó quitar la vida, y dos, su vecina había estado bastante perturbada esa noche porque él había dejado la música a todo volumen, o sea, súper cansón, se escuchaba por todo lado, no podían dormir, y la vecina subió hasta el apartamento para decirle que le bajara la música. Ella vio que la puerta estaba cerrada sin llave y pensó en entrar, pero finalmente no lo decidió, lo que literalmente salvó la vida de la vecina, porque si ella hubiese abierto la puerta hubiese estallado todo. O sea, él tenía un mecanismo que cuando se abriera la puerta explotaba el edificio prácticamente. Dentro de la casa encontraron más de 30 granadas caseras, una caja de control dentro de la cocina de todo lo que iba a pasar y más de 110 litros de gasolina, y también comenzaron a seguir el rastro de todo el tema de las armas. Ustedes saben que esto es un rollo, es un debate súper complejo frente al tema de las armas, pero desde mayo a junio de 2012 él consigue las armas que utilizaría para este crimen. Incluso un mes antes del ataque él intentó unirse a un club de tiro en Byers, Colorado, pero curiosamente no asistía, y también cuando el entrenador lo llamó como que notó cosas raras en él y como que le dijo no, ya no puedes venir aquí. Esto porque James como que comenzó a hablarle en una voz súper extraña, como gutural, le decía como incoherencias, cosas que obviamente pues lo asustaron bastante, que me hace pensarme también mucho como tú escuchas a una persona que habla así, quiere hacer un curso de tiro, porque no lo reportas a la policía, no sé, muchos momentos donde esto se pudo evitar, pero bueno. Y es así donde comienzan los juicios el 23 de julio de 2012 de todo esto que pasó, juicios que durarían bastante tiempo, alrededor de 4 meses duraría todo el proceso, pero ustedes saben que esto se alargaría mucho más, y para ese momento no le otorgaron en lo absoluto libertad condicional, pues obviamente por la gravedad del asunto, y le otorgaron también un defensor público. Durante todo el proceso le pusieron diferentes cargos, creo que a día de hoy es de los casos donde más cargos he visto que le han puesto a alguien, obviamente por el impacto de lo ocurrido. Fueron 24 cargos de asesinato en primer grado, 116 cargos de intento de asesinato, posesión de armas, posesión de explosivos e incitación a la violencia. En total este hombre se enfrentó a 142 cargos, o sea, imagínense esa cantidad, pero pues obviamente es porque cada persona a la que hirió pues tenía que darle como frente a ese cargo.
Siento que la defensa de Holmes tuvo desde un primer momento un paso muy difícil para saber cómo llevarla, incluso en varias ocasiones postergaron el juicio muchas veces porque alegaban que él estaba enfermo, que no se podía presentar, cosas similares. Fue un año casi de demora del proceso. En marzo de 2013 la defensa le propuso como discúlpate para que evitemos la pena de muerte, porque era como la pena más grande que le podían dar. Sin embargo, los fiscales rechazaron que él pudiera disculparse porque igual tenía que enfrentar las penas que fuesen necesarias y dijeron que esto solo lo estaban utilizando como una maniobra para dilatar y dilatar el proceso y que no se dieran los momentos que tenía que ser. Es ahí donde en junio de 2013 la defensa de Holmes saca un as bajo la manga, que es el tema de la demencia mental, a lo que él en ese proceso lo pasan de la cárcel donde estaba pues en teoría esperando a su juicio a un instituto de salud mental, que de por sí en la cárcel él tuvo muchos intentos de quitarse la vida, pero muchos, y tuvieron que hacerle ciertos protocolos para que eso no pasara más, pero él se trató de quitar la vida en varias ocasiones estando en la cárcel. Hasta 2015 inicia el juicio, es decir, 2 años después. Lo que les digo, esta dilatación, estos procesos son demasiado difíciles, convocando a unos 9,000 personas para que fuesen jurados y pues obviamente escogiendo solo 12 principales. Entonces imagínense 9,000 personas que quisieron ir a ser jurados. Acuérdense que allá los jurados son personas del común y finalmente escogen a 12 de ellos, 12 también que serían reemplazos de los otros en caso tal, y siendo en su mayoría mujeres a hombres. Para ese momento la fiscalía hizo su planteamiento diciendo que este hombre premeditó matar deliberadamente a cientos de personas y obviamente en su mente estaba la idea de acabar con las que más pudiese, pero su defensa alegó que él en realidad estaba viviendo esquizofrenia severa. Esto porque se presentó el cuaderno que él había escrito a su psiquiatra donde se evidenciaba que él tenía ya estas ideas anteriormente y que había estado en tratamiento en varias ocasiones. Que yo sé que uno lo pensaría también como va a alegar esto para tener menos pena, pero es que en el caso de este hombre sí es más que comprobado que la esquizofrenia era bastante fuerte. Ustedes lo que les contó desde su infancia, es un hombre que estaba viviendo con sombras, viendo cosas, incluso esas sombras decía que sacaban brazos y después armas y se empezaban a pelear entre ellas, y eso es como un síntoma demasiado claro de la esquizofrenia. O sea, este chico sí estaba ahí, pero el planteamiento acá es como por qué la psicóloga no hizo nada en ese momento, bueno, la psiquiatra. Y acá se une una parte importante de esto y es que ¿se acuerdan que les dije que él trabajó con niños y que nunca había tenido problemas? Bueno, en el momento en que a él lo capturan, él le pregunta a la policía si había algún niño herido. I'm going to read this to you. If you have any questions, please feel free to ask. Okay? The Science Victim Services Unit, Children's something. Uh-huh. Yeah, well, yeah. What about that? There wasn't any children hurt, was it? I don't know. We'll get to that. I don't know. Okay. Let me read this to you. Then I'll answer the questions that you might have. Fair enough? Y es porque literalmente él decía que le afectaba que los niños estuvieran heridos, especialmente porque había trabajado con ellos, y aparte como que él decidió ir a la función de la noche tan tarde porque pensaba que no iban a haber niños. O sea, al resto no le importaba, pero los niños sí. Lo que él no sabía en ese momento es que él había acabado con la vida de 2 niños en realidad. El proceso fue bastante largo, el juicio fue complejo, incluso destituyeron a varios de los jurados en algún punto porque se sabía que tenían relación con otras masacres que habían ocurrido antes o porque se habían dicho cosas entre ellos. Ustedes saben que eso es bastante complejo, entonces los tenían que reemplazar. Y pues también los jurados estaban bastante perdidos frente a qué decisión tomar frente al tema mental o premeditado, un criminal. Si les mostraban videos de él golpeándose, por ejemplo, la cabeza en la celda, como haciendo ese tipo de comportamientos muy poco usuales en una persona realmente cuerda. Sí se podía ver que él tenía pensamientos muy desordenados, a veces como que no era coherente en sus palabras, y pues todo lo que él había vivido atrás creo que sí daba como una mirada muy grande a que él, esto pues más allá obviamente de ser premeditado porque seguro también lo organizó, fue que también tenía una combinación de un tema mental muy delicado, que ya venía a gritos pidiendo algo. Incluso esto es muy importante, y es que él antes de cometer el crimen, literalmente 1 minuto antes de entrar a esa sala de cine, él llamó a estas líneas de servicio como de ayuda y él esperaba que lo disuadieran de no hacer
hacer eso, de no cometer el crimen. Y cuando llamó, la llamada se cayó, hablaron como 9 segundos, se cayó y pues por esa razón él decidió continuar adelante con el plan. El 16 de julio del año 2015, después de 3 años realmente de esta tragedia y tras más de 12 horas de deliberación por parte de los jurados, declaran finalmente culpable a James de 24 cargos de asesinato en primer grado, 140 de intento de asesinato, posesión de armas, explosivos y agravamiento por delito violento. Todos los cargos que le habían puesto desde el primer momento cuando les comenté salieron culpable, expresando el juez y el jurado que el hombre había actuado con crueldad y emboscó a sus víctimas para que pues terminaran de la forma tristemente en que terminó. El tema de la salud mental, a pesar de que era bastante sólido, no sirvió para reducir su pena y terminan así aplicándole 12 cadenas perpetuas por todo lo que hizo, más 3.318 años en la cárcel. O sea, este hombre ni en esta vida ni en las que tenga va a salir. ¿Por qué no le dieron pena de muerte? Que era una de las posibilidades, porque en ese sentido el jurado sí no pudo llegar a un acuerdo. Varios sí pensaban que el tema de los problemas mentales eran importantes, entonces hubo varios jurados que no llegaron a un consenso, entonces por esa razón él terminan dándoles cadena perpetua y no pena de muerte. Además de eso, le cobraron una penalidad por todo lo ocurrido de indemnización a las víctimas de más de $955,000. Él fue trasladado a la penitenciaría estatal de Colorado, en la cual lo tuvieron que proteger bastante porque, como ya se lo imaginan, tenía bastantes enemigos dentro de la cárcel que querían hacerle daño, incluso él mismo que quería quitarse la vida en varias ocasiones. Se dice que tiempo después lo movieron a otra en el condado de Union en Pensilvania y que parece ser que la actualidad está ahí, pero que no se sabe con exactitud en cuál de todas está por seguridad de él y pues del caso como tal. El tema de las víctimas de este caso en especial se me hace muy difícil, no solo por los que perdieron la vida, sino por muchos que terminaron heridos y unos que salieron, gracias a Dios, bien de esto, pero muchos otros que terminaron con condiciones demasiado difíciles. Ashley Moser, por ejemplo, fue una de las chicas que testificó como víctima dentro de este caso, que recibió heridas gravísimas de lo ocurrido y le dispararon en el pecho, en el cuello y en el abdomen y tristemente terminó parapléjica de lo ocurrido y aparte sufrió un aborto espontáneo debido al ataque como una semana después. Caleb Midley también sufrió un daño cerebral y una lesión en su ojo y lo tuvieron que someter a varias cirugías. Él tiene sonda de alimentación, tiene un límite muy grande en su movilidad y no puede ni siquiera hablar. Stephen Moulton es otro de los heridos que también terminó tristemente paralizado del pecho hacia abajo porque una bala le atravesó la columna y así varias quedaron como con temas bastante delicados que se me hace de verdad una lástima. O sea, no sé, este tipo de cosas me pegan muy duro cuando quedan como con esas condiciones que ninguno como se esperaba, como que simplemente fueron a ver una película y todo termina así. Se me hace muy triste. Yeah, well, so after I got hit, I fell to the ground, and we're just waiting for the shooting to stop. And the thought really passed my mind that like this is not actually happening. It was hard to believe it even when it was happening. And so, I mean, on some level, I guess I realized, you know, there's a shooter in the theater and he's killing people. But on another level, I guess I didn't really want to believe it. Después de eso fue obviamente impacto nacional. Se hicieron varias vigilias en honor a esta tragedia y a las víctimas. Barack Obama, que era el presidente en ese momento, también hizo como varias reuniones frente al tema. Incluso él mismo fue a Aurora, fue a visitar a las propias víctimas, a hablar con ellas y estuvo bastante involucrado dentro de todo el proceso. Christopher Nolan y todas las personas de la película de Batman presentaron sus condolencias. Él declaró que esto era un hecho salvaje y devastador. Varios protagonistas de las películas fueron a visitar a las víctimas también en privado y Warner Brothers hizo una gran donación a las víctimas de lo ocurrido a través del Community First Foundation. Hans Zimmer también, que fue el que compuso la banda sonora de esta película, grabó una canción que se llama Aurora, dedicada a las personas de esta tragedia. Y después de todo esto ocurrido, el Century 16, que eran las salas de cine, se cerró durante muchísimos meses. Obviamente le hicieron también como una remodelación
remodelaciones y ahora se llama Century Aurora, sigue en funcionamiento, sigue siendo parte de Cinemark. Yo no sé, yo no iría, me daría un mal rollo, pero bueno. Y ellos acordaron pagar los gastos funerarios de las personas que habían perdido la vida en esos hechos. Varias personas demandaron también a Cinemark por negligencia, alegando falta de seguridad dentro de las salas. Obviamente esto cambió para siempre las políticas en las salas, el tema de la seguridad, de ver quién entraba, con qué entraban. Yo me acuerdo mucho de esa época en donde incluso acá también le revisaban a uno, mejor dicho, el bolso por todo lado para ver que no tuviera nada, que me parece bien. Siento que ya lo dejaron de hacer, pero no deberían dejarlo de hacer igual. Sin embargo, ellos alegaron que no podían hacer mucho por la seguridad, pero los que demandaron dijeron que era un hecho previsible, que era una posibilidad que estuviese ocurrido, y finalmente se desestimó porque no habían pruebas suficientes, como que Cinemark dijo que no tenía responsabilidad de esto en ese momento, que ellas no lo sabían, y tenían como una contrademanda para que les pagaran como todos los gastos del tema del abogado y todo eso, a lo que después dijeron: no, saben que no nos paguen, quedemos así ya, no hay problema aquí, no hay problema allá, así que dejemos así. Se creó también un grupo en Aurora para las personas que vivieron esto y lidiar con el estrés postraumático de este evento, porque sin duda se me hace terrible. Y también The Associated Press sacó un artículo donde hablaban de un libro de William Reid, que es la historia de lo ocurrido, llamado Una noche oscura en Aurora, dentro de James Holmes y los tiroteos masivos de Colorado, en donde James incluso como que confesó que él podría volver a hacer esto, podría matar a alguien nuevamente, incluso diciendo que los policías de la celda se deben cuidar de él. Este es el propio libro que desmiente todas estas historias que se contaron en ese momento, que él era el Joker, que se había disfrazado y todo eso. Y el libro también se centra en una parte muy importante de este caso, que es absolver de la culpa a los papás de James. Esta es una parte bastante sensible para mí, o sea, es más porque vi las entrevistas de estos señores y pues obviamente se me hace muy triste uno como familia terminar cargando con las decisiones de su hijo, o sea, cosas que ellos no tenían tanto control. Ellos sí, tristemente se arrepienten muchísimo de no haber visto las señales antes, de haber tratado como con más seriedad el problema mental que él tenía, pero ellos aseguran que su psiquiatra nunca les informó a ellos de la gravedad del tema de James, o sea, nunca les contó como que él tenía un cuaderno donde escribía todas estas ideas, que es algo bastante delicado porque a ella no la demandaron, pero sí creo que es una parte muy grande de la responsabilidad de este caso, y es que por códigos de los psiquiatras ellos tienen que hablar cuando su paciente les dice que está con ganas de quitarse la vida o de quitársela a otros, o sea, ellos ya tienen que romper ahí ese código de ética e informar sobre el tema, y ella nunca hizo eso, y los papás dicen que ellos no sabían realmente la gravedad del tema. I think providers have to be specifically educated in when they're not tromping on HIPAA and tromping on civil rights, and when they are revealing information for the good of the patient so that they don't live in fear of litigation. It's crucial information. If your son wants to shoot people, kill people. Se me hace una pena porque ellos toda la vida se han sentido culpables, ellos literalmente siguen yendo al cementerio a ver a las víctimas, a dejar flores, están como muy presentes en todo. Acá les voy a mostrar algunos clips donde ellos hablan del tema. You blame yourselves for not knowing? Yes. Yeah. Yeah. We're his parents. We should have known if anybody would, you know, so no, we didn't. Yeah, we do. Y pues obviamente no quita el hecho de que es su hijo, pero al final como que ellos no son culpables de lo que hizo su hijo. We search for answers still night and day. We've had people say to us, we thought these mass murderers must come from abused homes, but we know you and you never abuse. We don't fit people's picture of what the parents of a mass murder is. And so people are, I hope, getting more educated on serious, severe mental illness, and that needs to be more done about detection at an early age. Sí, probablemente hubieran podido entender más, pero pues no se supo. Igual estábamos en un tiempo donde también de pronto se hablaba de la salud mental, pero no tanto como a día de hoy, aunque no creamos, ya van más de 13 años desde eso, entonces igual es tiempo donde no se hablaba mucho del tema, y ellos siguen llamando ahora la atención a las personas de hablar más de la salud mental, de tratar de entender todo el tema de la esquizofrenia, porque muchas personas no lo entienden, que personas que decían que él estaba poseído por las cosas que veía o algo así,
pero la verdad los síntomas que él tenía pues eran de esquizofrenia. Incluso en el juicio él estuvo como pasmado, como que miraba a todos lados, o sea, la forma de ser de él y lo que él veía y cómo se comportaba como que hablaba mucho de síntomas de este trastorno tan complejo. Entonces pues es un llamado a eso, como a pensar en la salud mental, como que excavar un poco más en todas esas historias y esas cosas que les cuentan sus hijos o personas allegadas a ustedes, prestarles atención, porque en cualquier detalle minúsculo puede estar esa idea terrible que tuvo él, que ahora pues acabó con vidas, con familias, con personas, y pues esperaría uno que no se repita. Obviamente el debate acá es también de las armas en Estados Unidos, pero creo que es un debate demasiado difícil, porque literalmente cuando pasó esto pues lo que hicieron las personas de Colorado fue aumentar la compra de armas. O sea, ahora todos después de esto tenían armas, y pues obviamente porque si llega un loco en eso pues cualquiera quiere tener un arma para defenderse. Entonces es bien complejo. Yo obviamente no estoy de acuerdo para nada en ese debate, nunca estaré de acuerdo con las armas de ninguna forma, pero pues se entra en ese debate en donde literalmente los estadounidenses pues creen que no hay que entrar ahí sino tenerlas. Entonces es bastante complejo. Igual ustedes díganme qué piensan, pero está esa idea de cómo es posible que en menos de 3 meses una persona te compre 3 armas, un montón de municiones, como equipo táctico, un montón de cosas, y no se hagan la pregunta de oigan, ¿y por qué este chico joven está haciendo eso? ¿Saben? Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Si les interesó, dejen los deditos arriba, coméntenme qué piensan de esta historia. De verdad que tiene muchas cosas que al menos me interesó hacerlo, porque siento que son datos que yo no sabía en ese momento, que uno por las noticias escucha el fan de Batman que por su personaje lo consumió cuando no tenía nada que ver con eso. Síganme en mis redes sociales, mi TikTok, Instagram, canal de WhatsApp, y suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.